Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos. Antes de empezar, pues, como siempre, agradecer todos y cada uno de sus mensajes que he recibido en toda la semana respecto al tema anterior, que fue la existencia del demonio, la verdad del demonio. Fue bastante apasionado, fue un tema bastante controversial. Y gracias por todos sus comentarios, por sus mensajes. Gracias, de verdad. Estamos esperando que nos sigan escribiendo, que se pongan en contacto con nosotros. Estamos para servirles. Recuerden que estamos en la señal de Valora Radio, es www.valoraradio.org. También en la página de Facebook de Valora Radio. También estamos en la página de Facebook de Soldados de Dios, Valora Radio. Y con la novedad de que ya estamos también en WhatsApp. Durante el tiempo que dure la transmisión de este programa, estaré aquí recibiendo todos y cada uno de sus mensajes por vía de WhatsApp. El teléfono, lo voy a decir lento, es el 521 33 14 64 41 18. Lo voy a repetir. 521 33 14 64 41 18. Aquí estamos listos para recibir sus mensajes vía WhatsApp y estar en contacto con ustedes. Gracias y sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy dirigido a la juventud. Yo creo que no existe en nuestra sociedad ningún joven que no tenga contacto con las redes sociales. Es decir, no existe nadie que no tenga un Twitter, un Facebook o algún blog. Es decir, cualquiera y cada uno de nosotros ya tenemos acceso a la tecnología y a la capacidad de estarnos comunicando de manera masiva con muchas personas. Esa es la gran ventaja de las redes sociales, es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a redes sociales vía internet por las cuales podemos estar en contacto con familiares, con amigos o con grupos específicos de algún interés en especial que tengamos. Es decir, todos y cada uno estamos involucrados en las redes sociales. Pues bien, el tema es ese. ¿Qué hacer yo como cristiano, como católico que soy, a través de las redes sociales? ¿Cómo puedo yo cumplir con mi obligación de profeta que nos ha dado el bautismo a través de las redes sociales? Es decir, ¿cómo voy a yo a anunciar el evangelio a través de mis redes sociales sin perder a mis amigos? Al contrario, ganándome más amigos, ganándome más likes, ganándome más retweets, como ustedes lo quieran ver, como ustedes lo quieran manejar. Es decir, hay que buscar que nuestras redes sociales sean un reflejo del amor de Dios, sean un reflejo de esa paz que nos da la gracia de Dios. Que todo mundo cuando nos vea en las redes sociales sepa, un joven o esta persona está enamorada de Dios, vive de una manera especial y se nota en todo lo que publica y lo que dice, ¿sí? El programa va a tratar de eso. ¿Cuál es nuestra obligación en las redes sociales? Los grandes desafíos que presenta para nosotros las redes sociales hoy en día. Y sobre todo, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros como católicos, como comprometidos con el anuncio del evangelio, comprometidos con la construcción del reino de Dios? ¿Cómo podemos abordar el tema de las redes sociales? ¿Cómo podemos vivir las redes sociales de una manera cristiana y que valga la pena? Y sobre todo que sea de manera meritoria para cuando Dios nos visite y nos pregunte, a ver, ¿cuántos likes tuviste en las redes sociales anunciando mi nombre? Sí, aunque sea un poco extraño, pero debemos de demostrar que somos felices en el amor de Dios a través de las redes sociales. Que estos medios masivos de comunicación se utilicen para la evangelización, para anunciar el reino de Dios, para mostrar al mundo que la buena nueva del evangelio está vigente y que podemos todos participar de ellas, que todos hemos sido invitados a participar del regalo maravilloso que es la salvación, el poder estar el día de mañana y por toda la eternidad con nuestro Señor Dios. Pues bien, vamos a empezar con el tema. Lo más importante es reafirmar esto. Cuando nosotros hemos recibido el bautismo, hemos recibido un triple título, ¿sí? 3 títulos. El primero es que somos hijos de Dios, somos reyes, por lo tanto, somos coherederos del reino de Dios, somos sacerdotes de Dios, es decir, somos dignos, gracias a la gracia santificante, no por nosotros mismos, sino gracias a la acción de Dios, que somos, ya hemos sido dignificados de tal manera que podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios. Pero también hemos recibido
la gran obligación del anuncio, es decir, de ir y anunciar el reino de Dios. Estamos obligados a ir y anunciar el reino de Dios. ¿Dónde está esto? Mateo 28, 19 y 20. Es decir, en los últimos dos versículos del Evangelio según San Mateo, donde nos dice, vayan a todas las naciones a anunciar la buena nueva. Vayan a todas las naciones a que todos sean mis discípulos. Es decir, tenemos la gran responsabilidad de anunciar el Evangelio. Y no solo de palabra, no solo a través de obras, sino que ahora a través de los mensajes. Es decir, a través de los medios masivos de comunicación, que son las redes sociales. La que sea, la que ustedes usen, la que ustedes deseen, la que ustedes sean nacidos usuarios de ellas, ahí pueden poner una muestra de la verdad de Dios, del amor que Dios nos tiene y de esta gran noticia de que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprovechar las redes sociales para anunciar la verdad de la fe y buscar que los demás tengan un encuentro con Dios. Esa es nuestra gran obligación, ¿sí? Para lograr esto, pues hay que trabajar muchísimo, ¿no? Hay que trabajar muchas cosas. Hay que esforzarnos de muchas maneras, ¿sí? El Papa Benedicto XVI fue muy consciente de esta situación y nos mandó un mensaje que dice así: amigos, siéntanse comprometidos a sembrar en la cultura de este mundo y de este nuevo ambiente informático y comunicativo los valores en los cuales se apoya nuestra vida. Es decir, debemos de asumir la responsabilidad de anunciar esos valores que forman parte y sustento de nuestras propias vidas. ¿Cuáles son esos valores? De manera muy general, nuestra fe, el amor de Dios y el amor que nosotros podemos transmitir a nuestros semejantes, la esperanza de un mundo nuevo en nuestro Señor Jesucristo, la verdad revelada por nuestro Señor Dios, la virtud como modo de vida para ser agradables a Dios, la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, aunque a veces sea muy difícil, pero sobre todo anunciar el gran valor de la vida, anunciar que debemos de defender la vida a toda costa, porque la vida es un regalo de Dios y debemos de atesorarla, cuidarla y dedicarla al bien, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y las redes sociales nos ofrecen esta gran oportunidad de poder anunciar todos estos valores y poder llegar a una gran cantidad de personas y anunciarles la verdad del Evangelio. Sin las redes sociales sería muy difícil cumplir con este valor, como lo ha sido a lo largo de la historia. Tendríamos a lo mejor que buscar encuentros personales con muchas personas o incluso andar en misiones por todo el mundo. Bueno, las redes sociales nos ofrecen la oportunidad de hacer una misión evangelizadora desde el escritorio de nuestras casas, ¿sí? Desde nuestra computadora personal, incluso desde nuestros propios teléfonos celulares. Tenemos ya la posibilidad de crear de nuestro uso de las redes sociales un verdadero ministerio de evangelización. Hay reglas, hay estrategias que debemos seguir, pero sobre todo hay una gran cantidad de problemas que debemos de platicarlos y considerarlos, ¿sí? No significa bajo ninguna circunstancia que todo el día, todas horas, se estén mandando puros mensajes relacionados con la fe. No, también hay que mostrarnos auténticos, ¿sí? Como verdaderas personas que somos. Pues bien, primero vamos a abordar los problemas que enfrentarían todos y cada uno de ustedes que decidan afrontar este gran reto, el reto de ir a las redes sociales a cumplir con una labor evangelizadora. El primer problema, y yo creo que es el más grave de todos y cada uno de nosotros, es el temor y la vergüenza. A muchos de nosotros nos ha dado miedo, ¿sí? O incluso pena o vergüenza anunciar a Dios o hablar de Dios o dar un consejo basado en la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que los demás nos van a tachar de retrógradas o de incultos o de medievales o de atrasados, lo que sea, ¿sí? El mensaje es muy sencillo, no tengamos miedo, ¿sí? Sabemos que existe en muchas ocasiones el temor de ofender a alguien, o el temor de lastimar a alguien, o incluso el temor de perder una amistad o que vayan a decir de nosotros. Es un grave problema, hay que admitirlo. Somos muy sensibles a lo que los demás digan, a lo que los demás opinen de nosotros. Pero hay que afrontar esto con cierta valentía para poder no solo ser presas del miedo de anunciar no solo el Evangelio, sino de mostrarnos como verdaderos defensores del Evangelio. No tengan pena ni vergüenza, no tengan miedo. Y esas son las palabras de su santidad San Juan Pablo II. No tengan miedo. Y se los digo sinceramente, no tengan miedo de anunciar el Evangelio, ¿sí? Por muy jóvenes que sean, por muy difícil que sea su entorno social, por muy complicada que sea su vida familiar, no tengan miedo de anunciar a Dios, porque eso tendrá una gran recompensa en el cielo. No tengan miedo, jóvenes. No tengan miedo de ser diferentes
lo demás basados en la virtud y en la vivencia de los valores. Al contrario, deberá darles un verdadero orgullo. De eso sí hay que estar verdaderamente orgullosos, de vivir la fe y los valores de una manera verdadera a través de la vida de virtud. Sean motores de cambio en sus pequeños círculos sociales. Desafortunadamente, como un segundo problema, tenemos algo que se llama la cultura de la tolerancia. Desafortunadamente, el concepto de tolerancia está muy mal entendido. Las personas entienden por tolerancia hoy en día el deja ser o deja hacer, tú no te metas. Pues no, eso no es tolerancia, la verdad es que eso no es tolerancia, eso es permisismo. Debemos de afrontar la tolerancia desde el verdadero significado de tolerancia. Y este sentido nos lo da unas palabras del cardenal Fulton Sheen, que dijo que la tolerancia aplica a las personas, pero nunca, nunca a las ideas contrarias a la verdad. Es decir, si alguien dice una mentira, no tengo por qué tolerar esa mentira. ¿Debo de respetar a la persona? Claro que debo de respetarla, ¿sí? Pero eso no significa que tengan que mostrar respeto alguno por lo que ha dicho, por la idea que ha dicho, si yo sé que es mentira, que es falsa. Es decir, la tolerancia aplica a las personas, no a las ideas, no a las ideologías, no a las opiniones. Si alguien dice una opinión tonta o estúpida, perdón que lo diga, pero hay que ser muy claros en esto. Si alguien dice algo así, hay que corregirlo, ¿sí? Y basados en fuentes fidedignas, en un verdadero conocimiento del evangelio, conocimiento de la realidad. No hay que tolerar lo que es intolerable. ¿Y qué es intolerable? Lo inmoral, lo falso. Esas dos cosas no se toleran nunca. No podemos tolerar ni lo inmoral, ni la mentira, ni la falsedad. Eso no tiene cabida bajo ninguna circunstancia dentro del concepto de tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces, podemos aprovechar las redes sociales cuando vemos que alguien mandó un mensaje que está equivocado, poderle corregir con caridad, con paciencia, con amor, con dulzura, etcétera, etcétera. Sí, pero no hay que ser tolerantes ni a lo inmoral, ni a lo falso, ni a la mentira. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, este mal concepto de tolerancia ha adormecido nuestras conciencias y creemos que cualquiera puede decir lo que quiera. No, la verdad es que no se puede decir lo que sea. Hay una frase de un señor llamado Umberto Eco, un escritor muy conocido, escribió, por ejemplo, perdón, se me olvidó el nombre, el nombre de la rosa, esta novela medieval. Este señor Umberto Eco dijo algo muy duro, muy fuerte, que realmente vale la pena analizarlo, ¿sí? Y es que las redes sociales, así como yo estoy hablando ahorita de aprovecharlas para evangelizar, las redes sociales también han hecho mucho daño, porque como él lo decía, ¿sí? Hay verdaderas legiones de idiotas promoviendo sus ideas a través de las redes sociales. Es decir, las redes sociales le han dado oportunidad a verdaderas legiones de lo que se les pegue en gana, sin ningún sentido, sin ninguna verdad, sin ningún sentido común. Entonces, seamos un motor de cambio, seamos alguien diferente, utilicemos las redes sociales para anunciar la verdad, lo verdadero, lo que realmente va a edificar al ser humano, y es un gran reto, ¿sí? Así que les digo, no tengan miedo, no toleren lo que no deba ser tolerado y no permitan que las legiones de idiotas dominen las redes sociales. Debemos convertirnos en verdaderas legiones que anuncien la verdad de Dios, la verdad de la vida, la verdad de la dignidad humana. Es decir, una gran cantidad de cosas que podemos anunciar desde nuestra pequeña trinchera llamada computadora, llamada celular. Desde ahí ustedes pueden crear un verdadero movimiento de anuncio de la verdad. Esa es la verdadera obligación que tenemos en el uso de las redes sociales, ¿sí? Y recordemos que la tolerancia, bien entendida la tolerancia, es un camino de dos vías. Es decir, las demás nos pueden exigir tolerancia, sí, pero nosotros también podemos exigir tolerancia a los demás, ¿sí? Si a alguien no le gusta lo que estamos diciendo porque estamos anunciando la verdad, y la verdad en ocasiones duele, también deben de ser tolerantes con nosotros, ¿sí? Así es que no debemos de permitir tampoco que los demás sean intolerantes con nosotros. Nosotros también debemos exigir tolerancia, y sobre todo porque estamos anunciando verdades, no mentiras, no inmoralidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercero, cultura anticristiana. Y hay que ser muy claros, estamos rodeados de una cultura que está en contra de Cristo, en contra de las verdades de fe, en contra de la vida, ¿sí? Por lo tanto, el mundo no quiere oír de Cristo. Podemos ver, a muchas personas les duele el tema de Jesucristo, el tema de salvación, el tema de moral, les duele. ¿Por qué? Porque quieren vivir el libertinaje.
Vivimos en una sociedad hedonista y libertina, por lo tanto, va a ser muy frecuente que encuentren ese problema. Personas que realmente van a atacar todas las ideas cristianas. ¿Por qué? Porque rompen con sus desordenados estilos de vida. Por lo tanto, debemos de ser muy frontales en el ataque a toda esta inmoralidad que existe en redes sociales. Debemos de atacarlas de manera frontal, sin miedo. Y otra cosa que hay que aprovechar, en medio de este mundo anticristiano, cuando ustedes sean capaces de mandar un mensaje de paz, de amor, de caridad, de esperanza, de fe, de verdad, ustedes van a brillar en medio de la oscuridad que el anticristianismo ha sembrado sobre nuestras conciencias y sobre nuestro sentido común. Es decir, pueden aprovechar este mundo tan adverso para destacarse como alguien que sigue a Dios, que sigue la verdad, que está dispuesto a afrontar con toda entereza esa misión de ir y anunciar el Evangelio. Perdón. Cuarto problema, los malos ejemplos. Hay que ser muy claros, muy honestos, y aunque nos duela a nosotros mismos, como les dije ahorita, hay que anunciar la verdad. También es cierto que en nuestra iglesia han existido, principalmente en estos últimos años, en estos años recientes, una fuerte campaña en la cual se difunden los errores y los malos ejemplos que han dado muchos de nosotros como cristianos y muchos de nuestros sacerdotes. Es verdad. Las personas tienen una mala concepción de lo que es la fe católica, mucho ayudado por los medios de comunicación, ¿no?, que hacen un gran escándalo de los errores de nuestros sacerdotes, cierto. Pero también hay que admitir que hemos cometido graves errores en este sentido, ¿sí? Se han cometido muy graves faltas de moral y de legalidad por parte de muchos sacerdotes y de muchos laicos. Pues de modo, tenemos que afrontar esa realidad, ¿sí? Y desde esa realidad ser conscientes de que el demonio nos está atacando de una manera especial a los miembros de la iglesia porque nos quiere hacer caer, nos quiere vernos en el infierno, ¿sí? Muy bien. Pues hay que ser honestos y hay que aceptar que efectivamente tenemos en nuestra iglesia muy malos ejemplos. Lo dijo su santidad Pablo VI, ¿no? Se ha metido el humo de Satanás por alguna grieta. Pues sí, se ha metido, hay que afrontarlo con entereza y sobre todo buscar no dar nosotros mismos un mal ejemplo, ¿sí? Muy bien. Quinto problema, la gran diversidad de opiniones que existe en nuestro entorno. Esta es una sociedad extremadamente diversificada en opiniones. Todo mundo opina diferente de un mismo tema. Aquí lo único que hay que pensar es que para poder nosotros afrontar esta gran diversidad de opiniones, nosotros tenemos que recurrir al magisterio de la iglesia para poder dar una opinión clara y sensata y sobre todo sustentada de lo que vayamos a hablar, de lo que vayamos a exponer y decir, ¿sí? Por lo tanto, debemos de ser directos, debemos de ser muy concisos y sobre todo bien fundamentados en lo que vamos a decir o a escribir, ¿sí? Esa opinión que vamos a expresar de algún tema controversial o específico debe estar sustentado en una opinión apoyada por el magisterio de la iglesia. Es decir, no podemos dar opiniones al aire, debemos ser conscientes que debemos demostrar la verdad y una verdad sustentada, ¿sí? Muy bien. Sexto problema, existe una antipatía espantosa contra lo religioso en general, contra las religiones en general. Hay un auge de espiritualidad, pero muy mal enfocada, ¿no? Quieren vivir la espiritualidad, pero sin vivir una religión, es decir, un religare con Dios. Pues no se puede, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, siendo inteligentes, es buscar que este sentido de espiritualidad que buscan las personas puedan asociarlo a un sentido religioso y que haya unión entre lo espiritual y lo religioso, porque entonces, ahora sí, podemos encauzar nuestra espiritualidad dentro de una comunidad llamada iglesia y dirigirnos dignamente a Dios como Él quiso que nos dirigiéramos a Él, es decir, en comunidad, en iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Una de las estrategias básicas para romper con este rechazo a lo religioso es mostrar la belleza de la liturgia. Y aquí una invitación a nuestros queridos sacerdotes, por favor, vivan dignamente la liturgia, muestren a los feligreses la belleza de la liturgia, no rompan con ella, no abusen de ella. Al contrario, encuentren en la liturgia el sentido de belleza de la adoración a Dios, porque son ustedes los que presiden esos eventos, el evento religioso, el evento litúrgico. Recuperen la belleza de la liturgia, por favor, sean celosos de la liturgia, porque estamos hambrientos los fieles de encontrar un culto digno y hermoso a Dios, lleno de esa solemnidad litúrgica que necesitamos. ¿Por qué?
porque es a través de la liturgia donde vemos la belleza y la grandeza del amor de Dios, ¿sí? La liturgia es el canal por el cual adoramos dignamente a Dios. Denos liturgia sana, limpia y sobre todo solemne en todos los sentidos. Por favor, sacerdotes, regálennos la belleza de la liturgia. Otro, mostrando la paz de la oración. Muchas personas buscan espiritualidad para buscar la paz, como consecuencia de un movimiento espiritual. Pues bueno, nosotros tenemos eso, nosotros tenemos la verdadera paz espiritual a través de la oración contemplativa, de la oración meditana. Pues bueno, nosotros debemos demostrar eso, que a través de la oración podemos encontrar esa paz que muchos andan buscando, ¿sí? Y sobre todo mostrarles que somos felices viviendo nuestra religión y nuestra fe, ¿sí? Bien. Séptimo problema, y gravísimo este sí es un problema gravísimo. La frase famosa del no juzgar. Hay que ser muy claros en esto. El Evangelio, efectivamente, en una parte dice que no juzguen si no quieren que sean juzgados. Pero esto no se refiere a que no juzguemos de manera correcta, se refiere a que no juzguemos de manera indebida, ¿sí? Que no juzguemos como niños, sino que juzguemos como adultos, que seamos juiciosos de los eventos y de las cosas. El Evangelio nos exige que podamos juzgar la moralidad de nuestros actos para que nosotros podamos decidir qué es bueno y qué es malo y podernos orientar en nuestra vida hacia lo bueno y rechazar lo malo. Es decir, debemos de juzgar adecuadamente. Está mal entendido el no juzgar. Nosotros no solo podemos, sino que debemos de juzgar todos y cada uno de los actos, ideas, escritos, mensajes, comunicados, lo que sea. Podemos juzgarlo desde la visión de Dios. Es decir, podemos decir esto es bueno o esto es malo. Eso es juzgar. Y hay que ser condenativos de lo que es malo. Ojo, unido a la tolerancia, ¿sí? Hay que ser tolerantes con las personas, pero nunca tolerantes con las ideas, sobre todo basándose en un verdadero juicio de razón, poder juzgar si una idea es mala. Si es mala hay que atacarla con todo, ¿sí? Si es buena hay que apoyarla y promoverla. Es decir, debemos de ser juiciosos de una manera adecuada para poder decir qué es bueno y qué es malo, para poder tomar nuestras propias acciones, poder orientar nuestra propia vida y poder dar consejo a los demás, ¿sí? Debemos de saber claramente lo que es bueno y lo que es malo, y para eso necesitamos ejercer juicios de valor sobre los actos y sobre las ideas, basadas en el conocimiento. Entonces no confundan, el no juzgar va orientado a no juzgar como niños, sino que debemos de juzgar como adultos, ¿de acuerdo? Muy bien. Octavo problema, estamos en una sociedad que vive mucho algo que se llama moral utilitaria o moral situacional. Básicamente es el relativismo, ¿no? Nosotros debemos de comprender que para poder juzgar si algo es bueno o es malo no depende de las circunstancias en el momento en que se están dando estas circunstancias. Los actos debemos de analizarlos de una manera muy fría y poder decir si son buenos o malos, y no que dependan de las circunstancias. Las circunstancias no cambian la moralidad de los actos, solo aumentan su bondad o aumentan su malicia, ¿sí? Debemos entenderlo así. La moral es una moral objetiva y debemos de ser muy claros cuando nosotros anunciamos esta moral objetiva. No debemos basar nuestros juicios de moral en base a las circunstancias, ¿de acuerdo? Muy bien. La sociedad, como un problema número 9, gravísimo también, es la pérdida del sentido de trascendencia. Recordemos que nuestro hogar está en el cielo, ¿sí? Y muchas de las personas que nos leen en las redes sociales no comprenden que su fin último no es la felicidad en este mundo, sino la felicidad eterna, llegar ante Dios y estar ante Él y estar con Él eternamente. Es decir, tenemos una obligación muy grande de recordarle a los demás de que nuestra verdadera casa está en el cielo, de que nuestro fin último es la santidad, llegar al cielo, estar con Dios. Ese es verdaderamente nuestro fin, nuestra verdadera trascendencia. No vamos a trascender en este mundo a través del placer, del dinero, del éxito, no. Vamos a trascender realmente a través de la santidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Vivimos una sociedad, que han visto la idea de Dios como algo inútil o impráctico. Se ve feo, pero es la verdad, ¿sí? Hay que esforzarnos en mostrarle a las personas que Dios actúa en nuestras vidas de una manera muy silenciosa, de una manera oculta tal vez. Pero en el momento en que tú tienes un encuentro con Dios, ves a Dios por todos lados, ¿no? Ya no es tan oculto. Debemos hacerles entender a las personas que Dios no es un superhéroe que va a venir a resolver todos nuestros problemas de un día para otro, no. Es un Dios que nos mueve al esfuerzo para que nosotros mismos podamos resolver nuestros problemas
y poder acercarnos a Él en la búsqueda de eso que necesitamos para trascender y ser felices, es decir, de su gracia. Dios no es alguien inútil o no es impráctico, claro que no, ¿sí? Pero hay que saber acercarse a Dios para poder recibir el favor de Dios. Hay que saber qué pedir. Dios no es un genio de una lámpara maravillosa que nos cumple deseos. Pues, por amor de Dios, claro que no. Ni tampoco es un Superman que va a venir a salvarnos de las calamidades, no. Pero sí es alguien que está ahí presente en nuestras vidas, dándonos la fuerza necesaria para afrontar el reto de la vida, ¿sí? Y que nos pide que vivamos su amor de una manera muy especial para poder llegar el día de mañana al cielo y a la salvación, ¿sí? Y un último problema que también es muy grave y muy difícil de resolver es la gran cantidad de activismo social. Es verdad que actualmente hay muchos movimientos activistas por tratar de resolver muchos problemas sociales. Dar comida a los pobres, rescatar animalitos de la calle, ayudar a las ciudades a que se vean más bonitas, recoger la basura, no usar popotes porque se mueren las tortuguitas, es decir, hay infinidad de activismos, sí. Muchas corrientes activistas que son muy buenas, claro que sí, hay que aprovecharlas y hay que apoyarlas en todas y cada una de ellas en las que podamos, sí. Pero no se vale nada más ser activistas sociales sin dar un anuncio de fe. ¿Qué significa esto? La obra más grande de caridad, es decir, el activismo más grande que puede existir es llevar a los demás al encuentro con Dios. No podemos hacer un activismo social si no va acompañado del anuncio de la construcción del reino de Dios, sin el anuncio de la gracia de Dios, sin el anuncio de las verdades de fe, de que tenemos un Dios que nos ama y que ha venido al mundo para salvarnos. Es decir, hagamos todo el activismo que quieran, claro que sí, pero también hay que anunciar el evangelio, es decir, unidos los dos, obra social y anuncio de la verdad de Dios, ¿sí? Ahorita la sociedad quiere mucho activismo, quiere que hagas cosas, pero no quiere oír de Dios. Debemos de anunciar a Dios en cada uno de nuestros propios actos sociales, ¿de acuerdo? Muy bien. Como te podrás dar cuenta, pues son problemas muy grandes los que tendríamos que afrontar todos y cada uno de nosotros que quisiéramos el día de mañana ir a las redes sociales y cumplir con nuestra labor de profetas, ¿eh? Muy bien. Para cumplir con esta labor de profetas, entonces, si ustedes ya tomaron la decisión de decir, de acuerdo, vamos a hacerlo, me uno a Dios y me lanzo a evangelizar por las redes sociales, ¿qué necesito primero? Son poquitos requerimientos, pero son enormes en calidad y en cualidad interna que debemos de tener. El primero y el más importante de todos es amar a Dios intensamente, ¿sí? No podemos ir a las redes sociales o ante cualquier persona si no vamos movidos por el amor de Dios, ¿de acuerdo? Si es que hay que amar a Dios, hay que verdaderamente sentir ese amor por Dios, decidir amar a Dios de verdad firme para poder salir a la calle a anunciar el evangelio. Hay que llenarnos de paciencia y de constancia. No va a ser fácil, no va a ser una labor fácil, vamos a chocar muchas veces con paredes, ¿sí? Pero hay que ser pacientes, poco a poquito, ¿sí? Poco a poquito vamos a ir dando ese cambio trascendental en nosotros y en las personas que nos escuchan, ¿de acuerdo? Y hay que ser constantes, que las derrotas que vayas sufriendo a lo largo del camino no te derroten de manera permanente en tu labor de evangelizar, no. Vas a ser derrotado muchas veces por la apatía, por la burla, por lo que sea, ¿sí? Verás pequeñas derrotas a lo largo de tu camino que no te quiten la esperanza. Hay que ser constante y vas a ver que poco a poco vas a empezar a ganar tú, a ganar. Y ese ganar implica ganar almas para Dios, ¿ok? Muy bien. Debes acudir a las redes sociales con una actitud de encuentro, ¿sí? No de confrontación, y ahí yo me declaro súper culpable de esto, ¿sí? Los que me conocen saben que yo soy extremadamente confrontativo, ¿sí? Y fuerte en ese sentido, pero bueno, hay que tomar una actitud de encuentro, no de confrontación, ¿sí? Hay que buscar encontrarnos con los demás para que sean capaces de escuchar nuestro mensaje, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr, que los demás escuchen lo que les tenemos que decir, ¿sí? Si de entrada llegamos y empezamos a ofender y a atacar y a golpear, pues no vamos a tener la respuesta que queremos, ¿sí? Actitud de encuentro, no de confrontación, es decir, no aprovechar las redes sociales para andar peleando, ¿sí? Otro requisito importante, conocer lo que se anuncia. Sí, debemos de saber qué es lo que estamos anunciando. Y no estoy diciendo que sean expertos en los temas, no. Simplemente que si van a anunciar algo, una verdad, una opinión, lo que sea, que busque el encuentro con Dios, que busque expresar la verdad, que lo hagan desde una base de conocimiento. Es decir, infórmense,
por lo menos un poco antes de publicar algo que vaya con ese sentido. Si van a hablar de que el aborto es un asesinato, que lo es, ¿sí? Que es el más grave de los asesinatos que existe, infórmense bien para que puedan dar una opinión sustentada a eso. No solo actuar por emociones, sino también con conocimiento. Hay que tener conocimiento de muchas cosas para poder sustentar esas opiniones y el día de mañana que nos pregunten poder responder de dónde hemos sacado estas ideas. ¿Ok? Muy bien. Hay que buscar en lo que mejor se pueda una congruencia de vida. Somos pecadores, podemos caer, no somos perfectos, sí, pero hay que buscar que lo que estamos anunciando sea también parte de nuestra propia vida, es decir, ser congruentes en lo más que se pueda. Poco a poco vamos a ir mejorando, obviamente, ¿sí? Es un proceso de conversión que le llamamos, pero hay que buscar que lo que estamos anunciando también sea parte de nuestra propia vida, anunciar de palabra y de obra, ¿ok? Bien. Obviamente necesitamos capacidad comunicativa, hay que saber hablar, hay que saber escribir. Por muy bonito que sea el mensaje, por muy cierto que sea un mensaje, si va escrito con horrores ortográficos, pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque está diciendo que la persona que los escribe es un ignorante, por lo tanto todo lo que hace es basado en la ignorancia. Ese es el mensaje que se da, esa es la idea que se da cuando alguien no sabe escribir, no sabe comunicarse de manera adecuada. Entonces hay que aprender a hablar, hay que aprender a escribir para que podamos nosotros anunciar un mensaje de manera adecuada y sobre todo que se vea una verdadera intención de mejora, no solo en lo que estamos anunciando, sino en lo que está en la forma en la que lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y obviamente, aquí muy importante, que haya calidad en lo que anunciamos, no solo cantidad, no se trata de mandar 500 mensajes, 500 tweets al día del partes del evangelio, por ejemplo, no, nos convertiremos en algo molesto, ¿sí? En alguien que nomás está saturando las redes sociales de mensajes sin sentido. Hay que saber qué vamos a compartir, es decir, mensajes de calidad, cómo lo vamos a escribir, cómo imprimir en ellos nuestra capacidad propia para dar un mensaje específico a nuestro grupo social, que es el que nos va a leer, ¿sí? Entonces no se trata de mandar grandes cantidades de mensajes, no, pero sí mandar mensajes con calidad, ¿sí? Con calidad informativa, con calidad de escritura y con calidad de creatividad en nuestra propia forma de expresar estas verdades. Es decir, debemos ser capaces de anunciar con nuestras propias palabras esos mensajes que queremos hacer llegar, ¿sí? No hay que llenar ni saturar las redes sociales de estos mensajes. ¿Por qué? Porque nos van a dejar de seguir, nos van a quitar la amistad, etcétera, y no habremos cumplido con el objetivo de anunciar el evangelio. Debemos de usar calidad y no tanto cantidad, ¿ok? Muy bien. Si ustedes tienen todas estas cualidades o creen que pueden mejorar todas y cada una de ellas, adelante, aviéntense a anunciar el evangelio a través de las redes sociales. Es importantísimo que lo hagamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una excelente oportunidad de vivir nuestra labor profética. Muy bien. ¿Qué estrategias debemos de seguir? Ya vimos los problemas, ya vimos las cualidades que nosotros debemos de reunir para afrontar esta misión de anunciar el evangelio. Muy bien. ¿Qué estrategias debemos usar? Las voy enumerando una por una, ¿sí? La primera, debemos enviar mensajes sencillos, claros, que sean fácilmente comprensibles, ¿sí? Si ustedes mandan la copia de un libro de teología dogmática, muy pocas personas lo van a entender. Lo importante es que los mensajes, lo que ustedes quieren expresar, sea de manera sencilla, de una manera que su entorno social lo entienda, ¿sí? Si mis amigos nunca han oído hablar de Dios, pues tengo que utilizar un mensaje muy suave y muy sencillo para que ellos puedan entender lo que estoy diciendo. No les voy a hablar de teología dogmática a unos jóvenes que nunca han oído hablar de Dios. ¿Por qué? Porque no me van a entender nada. Debemos de usar mensajes sencillos y acordes a las personas a las cuales queremos llegar. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, buscar mover las conciencias en pequeños aspectos. Ahí les va. No se trata a otro, es decir, voy a mandar todo un montón de mensajes para que mi tía se convierta y deje la brujería y se convierta al catolicismo y se lance a misa diaria. No lo vas a lograr con un mensaje, ¿sí? Por lo tanto, debemos de ir moviendo las conciencias en pequeños aspectos, es decir, escoge tus batallas. No busques convertir a una persona, busca primero corregirla en pequeños aspectos, en pequeños errores que va teniendo esa persona. Poco a poquito vas a ir transformando la conciencia de esas personas.
Poco a poquito vas a ir influyendo en su forma de pensar, poco a poco. No busques llenarla y atacarla con mensajes sofisticados y que busquen cambiar por completo de un día para otro la persona. No, ¿por qué? Porque ese cambio genera rechazo. Y si te rechazan ya no vas a tener la oportunidad de comunicarte con esa persona. Es decir, debemos de ir provocando el cambio de conciencia en las personas de manera gradual, poco a poquito, y también según tu propio crecimiento espiritual, ¿de acuerdo? Recordemos que la conversión no se va a dar por un mensaje, sino que se sobra del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo actúe, y lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es nosotros encomendándonos al Espíritu Santo, primero, y segundo, encargándole a Él la conversión de esas personas que nos han leído, ¿sí? Nosotros desde nuestra capacidad humana podemos corregir algunos aspectos de otras personas, mover su conciencia, mejorar su sentido común, cambiar un poco su forma de pensar con respecto a situaciones y eventos especiales, claro, a través de una opinión razonada y bien dirigida, a través de mensajes claros y sencillos, sí. Pero el mensaje general, la conversión, esa solo podrá crearla el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo actúe. Otra cosa importantísima, debemos de ser creativos. Ahí vemos muchos que le batallamos mucho con la creatividad, pero bueno, debemos de forzarnos en la creatividad, ser creativos en nuestros mensajes. Y eso básicamente implica imprimir en cada uno de nuestros mensajes un toque personal. Es decir, que las personas sepan que somos nosotros quienes estamos enviando ese mensaje, usando nuestras propias palabras, nuestras propias expresiones, aprovechando nuestros propios eventos o las cosas que nos hayan pasado para aprovecharlas y de ahí sacar un mensaje evangelizador a los demás. Es decir, seamos creativos, aprovechemos momentos, situaciones, palabras, lo que sea de nuestro entorno para que de ahí surja un mensaje evangelizador. ¿De acuerdo? Importantísimo que este mensaje pueda ser un reflejo de tu vida, aunque sea un poquito, pero que sea un reflejo de tu vida. ¿De acuerdo? Que las personas vean que lo que estás diciendo sí se puede poner en práctica, en obra. Eso va a ser muy importante, que vean algo de congruencia en tus acciones. Si tú invitas a todos que vayan a misa los domingos, pues lo mínimo que puedes hacer tú es ir a misa todos los domingos, por poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, que vean que lo que estás anunciando verdaderamente genera un cambio en tu persona, ¿sí? Que esto se den cuenta que lo que estás diciendo es un testimonio de vida. No es simplemente que estás recitando un libro o un texto, sino que estás realmente exponiendo tu realidad de vida, tu compromiso con Dios que has adquirido poco a poco a través de la vivencia de la gracia. Y si lo unimos todo esto con la creatividad, se van a dar cuenta que vivir la fe, estar en la religión, estar en la iglesia, ir a misa, vivir los sacramentos, vivir la virtud, vivir la bondad de Dios, vivir en la verdad, no te cambia para mal, al contrario, sigues siendo tú. Es más, eres mejor versión de ti entre más te acerques a Dios. Si tú unes la creatividad con un reflejo de tu vida en los mensajes que envíes, las personas se van a dar cuenta que verdaderamente lo que estás haciendo es porque ha generado un cambio en ti y que quieres transmitirlo a los demás. No estás transmitiendo solo ideas, estás transmitiendo tu propia vida, porque has sido testigo de la verdad de Dios y eso es lo que transmites a través de tus esfuerzos. ¿De acuerdo? Muy bien. No solo compartir noticias, y aquí esto es muy importante. No se trata solo de compartir noticias especiales, escandalosas o bonitas, como sea, no. Se trata sobre todo buscar la conversación, buscar el encuentro con el otro para que una noticia, un evento o algo que te sucedió a ti en lo personal o algo que escuchaste en el Evangelio del domingo o algún libro que leíste puedas compartirlos con los demás. Busca el encuentro con las personas que te rodean y eso te va a ayudar entonces a ser selectivo en lo que compartes, que es otra de las estrategias. No compartas cosas a lo tonto, no. Sé selectivo, ¿qué voy a compartir? ¿Qué mensaje puede ser claro que va a llegar a ese entorno social en el cual yo vivo? ¿Ok? Bien. Sobre todo también mostrar que para vivir todo esto tú te has tenido que unir a una comunidad. Es decir, tus mensajes deben mostrar que tu vivencia de la iglesia no te ha quitado libertad, al contrario, te ha hecho más libre, porque el vivir en la iglesia, vivir unido al cuerpo de Cristo, te permite vivir la libertad de una manera especial. Hay que anunciar nuestras verdades de fe unidos con la iglesia, es decir, que vean que todos tus mensajes tienen un carácter de comunidad, de que tienes toda una iglesia que te respalda, una iglesia de 2000 años fundada por nuestro Señor
Jesucristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente hay que actuar con cautela, hay que ser precavidos, prudentes. Muchas veces podemos causar un daño innecesario en otras personas. Esto no significa quedarnos callados cuando vamos a hablar contra alguna mentira. Ya lo dije hace rato, no debemos de tolerar nunca ni la inmoralidad ni la mentira. Son intolerables esas, no podemos tolerarlas, ¿sí? Pero también hay que buscar la forma de explicarlo de una manera que no ofenda, que no daña a otras personas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en un funeral, pues no me voy a poner a contar chistes, ¿sí? Aunque yo lo que busco es que las personas olviden un poco el dolor y se rían y estén un poco, puedan sobrellevar el momento de una mejor manera, eso no justifica que me ponga a contar chistes en un funeral. Son cosas de ese tipo. Debemos ser muy cautelosos en la forma de cómo enviamos los mensajes, para no crear un rechazo, sino crear un pequeño cambio de conciencia. ¿De acuerdo? Y bueno, aprovechando eso, pues sí, yo también me declaro culpable de que yo muchas veces actúo sin cautela, soy muy duro y seguramente habré lastimado a muchas personas por este celo desmedido en ocasiones de anunciar la verdad de Dios. Yo admito mi error y por eso es que les digo, hay que aprender a ser un poco más cautelosos y sobre todo más prudentes, saber cómo enviar los mensajes y en qué momento enviarlos para que surtan efecto, verdaderamente generen un cambio en la fe de las personas. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, y aquí donde cuando lo leí me dolió muchísimo esta otra estrategia porque me pegó en la cara realmente, porque yo he sido todo lo contrario, es no ser provocador. Yo siempre he sido muy confrontativo, lo admito, pero yo les invito a que no lo sean ustedes, ¿sí? Efectivamente, ser provocador y ser confrontativo nos acarrea muchos problemas y muchas veces no se logra el objetivo buscado, que es evangelizar, que es llevar el anuncio de Dios a otras personas. Entonces les invito, no sean como yo, ¿sí? Busquen ustedes mensajes que edifiquen, busquen crear empatía con aquellos que les leen para que puedan acercarse el día de mañana con ustedes y no vean en ustedes un adversario que los va a atacar cada vez que puede, no, sino alguien que les puede aconsejar y orientar. ¿Ok? Bien. Y algo que ya hemos dicho, no abusen del número de mensajes, que sean poquitos, pero que sean de calidad, ¿sí? No saturen a sus amigos con mensajes de eso porque crea rechazo. No los saturen, poco a poquito. Vayan enviando sus mensajes y sobre todo combinen mensajes de Dios, de mensajes evangelizadores con sus propios mensajes personales. Es decir, que se den cuenta que sigues siendo tú, ¿sí? Que no te has convertido solo en un anunciante de comentarios o de cosas religiosas, no. Sino que se den cuenta que tú sigues viviendo tu vida de fe y no pierdes calidad de vida. Sigues siendo tú, es decir, comparte tu visita a un templo hermoso, por ejemplo, y diciendo aquí se puede adorar a Dios de una manera muy hermosa, y luego inmediatamente puedes mostrar tus fotos tuyas en la playa, ¿no? De vacaciones. Que se den cuenta que eres tú mismo, que no dejas de ser tú, que no dejas de ser feliz, que no has dejado de vivir tu vida por vivir la fe, al contrario, que vives tu vida gracias a tu fe, que la vives de una manera más plena y más perfecta. Es decir, busca que tus mensajes de fe vayan acompañados con tus mensajes personales de vida, que se den cuenta que eres una unidad en la cual ellos pueden ver a esa persona que conocen e identifican y que puedan ver en ti la acción de Dios. ¿Por qué? Porque si solo mandas mensajes religiosos van a dejar de seguirte, van a saturar de un tema que muchas veces no quieren oír. Pero si empiezas a enviar mensajes y de Dios, tuyos y de Dios, se van a dar cuenta que tú estás viviendo de manera especial la trascendencia de Dios y van a querer imitarte y van a darse cuenta que no debo de dejar de jugar fútbol para seguir a Dios, no debo de dejar de ir a la playa para seguir a Dios, puedo seguir escalando montañas y seguir a Dios. Es decir, que vean en tus mensajes que tú has hecho a Dios parte de tu vida, ¿de acuerdo? Y que se den cuenta que no te transforma para mal, que no te tiene encerrado todo el día en tu casa, no, al contrario, que tú vives tu vida plenamente en compañía de Dios, ¿ok? Y obviamente hay que buscar dar mensajes que generen empatía, ¿sí? Es decir, busca que las personas cambien su forma de pensar y que vean en ti a un amigo, alguien al cual puedan acercarse el día de mañana para pedirte consejo. Eso es lo más importante. Las redes sociales no va a ser la totalidad de tu acción evangelizadora, solo es la invitación a los demás a que se acerquen a ti, que busquen el encuentro contigo, porque se van a dar cuenta que si buscan ese encuentro contigo, es un paso hacia el encuentro con nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado. Es decir, sé tú el canal por el cual puedas llevar a otras personas al encuentro de Dios. Obviamente el primer encuentro va a ser contigo. ¿Por qué? Porque esa es la labor del profeta.
anunciar a otro. Estas personas se van a acercar a ti para que les presentes al otro. ¿Quién es el otro? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Conviértete en ese motor de cambio dentro de tu pequeña comunidad, dentro de tus redes sociales, y sobre todo siempre debes estar disponible a través de la empatía, a través de ver que eres una persona congruente, que vive el amor de Dios de una manera especial, y se van a acercar a ti. Y tú, ahora sí, teniéndolos, ya los puedes llevar al encuentro con Dios de una manera especial, ¿de acuerdo? Esas son las estrategias que debemos de utilizar. El Papa Francisco dijo algo muy interesante. Dijo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Él dijo, por un lado dijo, Dios no tiene Facebook. Me acuerdo de que leí esa expresión y me llamó mucho la atención, ¿sí? Pero porque iba un doble mensaje en eso, ¿sí? Porque después, cuando dijo que el Internet es un don de Dios, pero una gran responsabilidad, es que me he dado cuenta entonces de que efectivamente nuestro Señor Jesucristo no tiene una página de Facebook. Pero tu propia página de Facebook, tu propio Twitter, tu propio Instagram, lo que sea, debe de convertirse en un lugar donde Dios publique sus verdades. Es decir, la página de Facebook de Dios es la tuya. Deja que Dios participe en tus redes sociales. Hazlo parte de esta vivencia. Y con las estrategias que te acabo de dar, vas a poder llegar a muchas más personas, anunciar el mensaje, lograr esa empatía contigo y poderlos llevar poco a poco al encuentro con Dios. Es decir, conviértete en un profeta desde tu escritorio, desde tu teléfono celular, ¿de acuerdo? Dios no tiene Facebook, pero puede usar tu propio Facebook para hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Sean valientes. El mensaje más importante de todo esto es: sean valientes. No tengan miedo de anunciar el evangelio, ni de palabra ni de obra, y ahora tampoco en las redes sociales. Anímense a ser parte de este movimiento tan grande que se llama evangelización digital, por el cual podemos anunciar las verdades de Dios a través de tus propias redes digitales, ¿sí? Sean valientes, y si los temas son difíciles, respáldense en el magisterio de la iglesia para que puedan dar una opinión, ¿de acuerdo? Sean firmes en defender la vida, sean firmes en defender la verdad, y muy importantísimo, sean accesibles a los demás, a sus consultas, que ustedes sean un punto de personas y conviértanse en un instrumento de Dios. Y por último, hagan esto por amor a Dios, por amor a sus semejantes, y porque ustedes tienen un firme sentido de trascendencia. Quiero llegar al cielo. Y cuando llegue al cielo, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para llegar al cielo y poderle mostrar, Señor, hice todo esto, ¿no? Hasta mis redes sociales las puse a tu servicio. Y pues ese es el mensaje de hoy. Debemos evangelizar a través de nuestras redes sociales. No tengan miedo, y si tienen alguna duda, algún comentario, aquí estamos para servirle. Con mucho gusto les puedo ayudar. Yo, que he cometido todos y cada uno de los errores habidos y por haber en lo que se refiere a la evangelización por las redes sociales, créanme que los puedo ayudar a mejorar todo esto. Sean valientes, háganlo con amor, defiendan la vida, sean firmes y permanentes y constantes en esta lucha por llevar el anuncio de Dios a todos los que nos rodean. Gracias por haber escuchado este programa. Les recordamos que seguimos en las redes sociales, atentos a todos y cada uno de sus mensajes. Gracias. Y en WhatsApp nos llegó un mensaje del teléfono con terminación 0241. Te comento que en un rato más te harán llegar la información sobre las cruzadas para el mes de agosto, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Soy su servidor Jaime Velázquez. Les pido a Dios que los bendiga y les ruego sus oraciones. Muchísimas gracias y hasta luego.